En el mito de Sísifo, Albert Camus plantea que el problema fundamental de la filosofía es la pregunta por el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena o no de vivirse supone la pregunta fundamental de la filosofía. Todo lo demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si la mente tiene 9 o 12 categorías, vienen después. Estos son problemas secundarios, meros juegos frente a la pregunta fundamental sobre el suicidio, que exige una reflexión filosófica a propósito del sentido de la vida. En el mito de Sísifo, Albert Camus bebe de la tradición de Søren Kierkegaard, que es considerado el primer existencialista, toma de la tradición de Heidegger, toma algunos elementos de Jean-Paul Sartre, que menciona a propósito de la descripción del absurdo, cuando menciona que un escritor de nuestros tiempos llama al absurdo la náusea, refiriéndose a esa novela existencialista escrita por Jean-Paul Sartre. Acude asimismo a nociones de la fenomenología de Husserl, particularmente cuando declara que no hay una experiencia de la muerte, porque lo único que es susceptible de volverse experiencia es aquello que percibimos a través de la conciencia. Acude a la tradición de Chestov, entre otros autores, y hace un análisis de lo que denomina el absurdo de la existencia, entendiendo el absurdo como un conflicto entre, por un lado, el anhelo de sentido en el ser humano anhela verdades absolutas en el plano de la filosofía y de la ciencia, en el ámbito de la religión anhela que haya un Dios único y todopoderoso que le dé un sentido a la vida, que nosotros seamos arrojados, el Geworfenheit heideggeriano, a la existencia y no tengamos que construir posteriormente una esencia, un sentido, porque con la existencia de Dios se presupone que el universo en su totalidad, incluyéndonos a nosotros, ya tenemos un sentido predestinado de acuerdo a la voluntad del Creador. Pero como Camus niega la existencia de Dios, no hay tal sentido y presenta un nihilismo epistemológico que rechaza la posibilidad misma de conocer, acudiendo a las demostraciones de Aristóteles a propósito de la imposibilidad de desarrollar en lógica juicios con una pretensión absolutista. Todo es cierto, pues si todo es cierto hay una premisa que es falsa, también sería cierta a pesar de que es falsa. Si uno dice lo contrario, todo es falso, habrá una afirmación que sea verdadera, porque eso implicaría la negación de la premisa de que todo es falso, y se caería esa afirmación, caería en un ciclo laberíntico de razonamientos absurdos prolongados al infinito. Camus, por lo tanto, desde su nihilismo epistemológico, declara que detrás de la pulsión de conocer está el absurdo de la existencia, porque el hombre necesita reconciliarse con el universo. Escribe Camus en el mito de Sísifo que si el hombre supiera que el universo sufre y ama, se reconciliaría, porque implicaría volverse a conectar con ese mundo que le parece extraño y carente de sentido a la luz de lo absurdo. Al no haber una verdad absoluta posible ni en la filosofía ni en la ciencia, Camus dice, por ejemplo, que la teoría científica que pretende describirlo todo lo llena de emoción. Cuando escuchó por primera vez la teoría del átomo, quiere saber más sobre el átomo, pero cuando le cuentan que el átomo es como un pequeño sistema solar, se da cuenta que la ciencia ha ido a parar a la imagen literaria, a la poesía. Y cuando le dicen que el átomo ya no es un sistema solar, sino que está constituido por electrones con toda la complejidad de la física cuántica, se cambia la imagen, se cambia de representación, y por lo tanto para Camus eso implica que la ciencia no es más que agua entre los dedos. Es un conocimiento que no puede llegar sino a transformar representaciones e imágenes sobre el mundo. En cuanto a la filosofía, no hay una pretensión de verdad absoluta a la manera del sistema hegeliano, y por lo tanto en su nihilismo epistemológico Camus reivindica el absurdo, porque el absurdo es ese conflicto entre el deseo humano, demasiado humano, de verdades absolutas y universales, de Dios, de un propósito teleológico de la existencia, y el descubrimiento de que el universo carece por completo de sentido. No hay ninguna justificación universal para nada, y el universo es absolutamente indiferente, no tiene ni verdades ni principios universales, solamente es, y el ser humano tiene la responsabilidad de interpretar esos fenómenos que son objetivamente, de interpretarlos y de darles sentido. Depende únicamente del ser humano. Camus examina la muerte, examina la libertad, examina la pasión, examina todos los elementos asociados a una condición que se representa con la imagen mitológica de Sísifo empujando la roca en el inframundo, y
analiza el problema de si el absurdo necesariamente lleva a la conclusión de que la vida no vale la pena de vivirse. El absurdo de la existencia es ese conflicto entre el deseo de sentido del hombre y el silencio con el que responde a los gritos de la humanidad, el universo en su indiferencia absoluta. El absurdo también puede verse como el conflicto entre la complejidad de la vida y su pulsión de autoconservación y la inevitabilidad de la muerte. El absurdo también puede verse como ese conflicto entre la inevitabilidad de la muerte y la forma en la que la mayoría de personas viven ignorando continuamente la muerte, viviendo como si tuvieran mucho tiempo abundante en el futuro, sin querer reconocer que en cualquier momento pueden morir. Y a Camus le interesa saber si ese absurdo de la existencia necesariamente lleva a determinar que la vida no vale la pena de vivirse y por lo tanto justifica el suicidio como la conclusión práctica del absurdo. A la conclusión a la que llega Camus en el mito de Sísifo es que la vida es como un teatro. El absurdo de la existencia permite ver detrás del telón de ese teatro para descubrir que el guión de la vida no es un guión único, porque no hay un Dios, no hay leyes universales, no hay nada que nos predetermine y por lo tanto nosotros tenemos o bien la opción de tomar las riendas de esa obra de teatro para construir nuestro propio guión que concuerda con la noción de Sartre de consolidar la propia esencia. En el existencialismo es un humanismo porque la esencia es posterior a la existencia. O la otra opción es salirse del escenario mediante el suicidio, matarse y rechazar la vida. Camus termina diciendo en el mito de Sísifo que ya que el ser humano es el único que puede construir sentido, es aquel que ve detrás del telón en esa vida como teatro, él es el que debe construir su propio guión, resaltando la libertad y la pasión y termina rechazando el suicidio. El suicidio no es una conclusión necesaria del absurdo. El absurdo no es una conclusión, sino es un punto de partida. El absurdo se consolida como un sentimiento que hereda lo que Nietzsche denominaba la crisis de los valores después de la muerte de Dios. Nietzsche asesina a Dios en la parábola del loco, asesina a Dios en el anticristo y en Así habló Zaratustra propone esa idea del Übermensch como creador de valores, precisamente porque Dios muere, muere la religión y queda la responsabilidad en el hombre de crear sus valores morales y sus valores que definen su existencia. Pues el absurdo de la existencia, el reconocer que no hay un Dios, que no hay un sentido intrínseco a la realidad, que no hay verdades universales, exige tomar la responsabilidad en el propio individuo de darle sentido al mundo. Por lo tanto, el mito de Sísifo tiene un valor terapéutico en cuanto que se trata de una reflexión filosófica sobre el suicidio, el sentido de la vida, la muerte, la libertad. Tiene un sentido filosófico trascendente porque logra agrupar muchas características de la condición humana dentro de esa categoría tan profunda del absurdo de la existencia y finalmente es una filosofía práctica en tanto que se debe aplicar a la vida cotidiana. Rechazamos en nuestra vida cotidiana el suicidio por toda una justificación filosófica que parte de explorar si el absurdo lleva o no a concluir que la vida no tiene sentido y por lo tanto al suicidio.